¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propio matrimonio? Hoy te voy a contar la historia real de Laura, una mujer que parecía tenerlo todo un esposo perfecto. Una familia estable, pero que vivía atrapada en un silencio y una soledad que nadie veía. Hasta que un día, algo inesperado, cambió todo. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir, y te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre el amor, la lealtad y el deseo. Antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo relatos reales crudos y llenos de emoción que no encontrarás en ningún otro lado. Así que si te gustan las historias intensas que muestran la verdad detrás de las apariencias, dale al botón de suscribirte, activa la campanita para no perderte nada y acompáñame en este viaje que hoy te voy a compartir. Ahora sí vamos con la historia de Laura y ese día que cambió su vida para siempre. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto, supongo que necesito sacarlo de alguna manera, porque si me lo guardo, siento que voy a explotar. No tengo con quién hablarlo, ni con una amiga, ni con una hermana, ni con nadie. Lo que pasó fue tan inesperado, tan absurdo y tan real, que todavía me cuesta mirarme al espejo sin sentir que me convertí en alguien que nunca imaginé ser. Pero también sería una mentira decir que no lo desee. Fue solo un día, un solo maldito día en el que todo cambió. Y lo peor, no lo mejor, es que fue dentro de mi propia casa. Esa tarde no prometía nada distinto. Marcos había salido temprano a una reunión que como siempre prometía alargarse hasta la noche. Los chicos estaban con sus abuelos maternos, y yo ya me había resignado a otra noche sola, viendo alguna serie o revisando mails del trabajo. Pero cerca del mediodía, Ernesto, mi suegro, me mandó un mensaje diciéndome que pasaría a dejar unos papeles que Marcos le había pedido. Me pareció raro, pero contesté que no había problema. Siempre fue amable conmigo. De esos hombres que nunca levantan la voz, siempre dicen por favor y gracias. Y te miran a los ojos cuando hablan. Educado, inofensivo, o eso pensaba. Cuando llegó traía en la mano una carpeta con documentos y en la otra una botella de vino. Dijo que se había enterado de que los chicos no estaban y que Marcos se iba a atrasar, así que pensó en compartir una copa para hacerme compañía. Dudé un segundo, pero terminé diciendo que sí. Acomodamos las cosas en la cocina, él sirvió el vino y empezamos a hablar como siempre. Cosas triviales. La universidad, su época como profesor, cómo estaba viendo la economía. Pero algo era distinto. No en lo que decía, sino en cómo me miraba. Como si de pronto viera algo en mí que ni yo misma recordaba que existía. No fue una mirada vulgar ni descarada. Fue una de esas que te hacen sentir desnuda sin ser ofensiva. Me preguntó si me sentía sola. Últimamente. Así directo. Me lo saltó entre cerbo y sorbo como quien lanza un anzuelo sin apuro. Me reí para disimular, le respondí que no, que simplemente estaba agotada por el trabajo y los niños. Que la rutina, pero él no respondió. Solo me sostuvo la mirada unos segundos más de lo socialmente aceptable. Me incomodó. Y al mismo tiempo me hizo sentir vista. Como si alguien por fin notara que yo también existía más allá de los platos limpios, las tareas escolares y los saludos mecánicos. Marcos quiso cambiar de tema, pero ya era tarde. Algo en el ambiente había cambiado. La cocina estaba en silencio con ese tipo de quietud que no es cómoda. Me levanté para guardar los platos y sentí sus ojos en mi espalda. Cada paso que daba, cada movimiento con las manos, era como si mi cuerpo entero estuviera siendo observado con una calma casi peligrosa. No había palabras, solo gestos. Un roce breve de su mano cuando me ayudó con una copa. Un «te ayudo» que no necesitaba respuesta. Y ese momento exacto cuando nuestras manos se tocaron por accidente y ninguno de los dos se apartó enrojecido. No sé cómo describir ese roce sin que suene a excusa. Fue apenas un segundo, pero lo sentí en todo el cuerpo. La yema de sus dedos rozando la parte interna de mi mano como si el contacto no fuera casual. Y yo,
No la retiré. Pude haberlo hecho. Pude haberme reído, hacer una broma, romper el momento. Pero no lo hice. Me quedé ahí congelada sintiendo algo que no sentía desde hace años. No, era solo físico. Era una electricidad, una tensión contenida que me hizo sentir viva, deseada, incómoda y completamente consciente de mí misma. Como si todo lo que yo era se redujera a ese contacto leve y prohibido. Después de eso, él se alejó unos pasos. Como si entendiera que había cruzado una línea, pero no dijo nada. Yo tampoco. Terminamos el vino en silencio, cada uno fingiendo mirar hacia otro lado. Pero el silencio hablaba por nosotros. Mis pensamientos eran un caos. Estaba imaginando. ¿Cosas? Estaba tan vacía que cualquier gesto amable me parecía seducción. ¿O realmente había algo ahí? Lo cierto es que aunque quise convencerme de que no pasaba nada, el cuerpo me decía otra cosa. Mi pecho estaba acelerado, mis manos temblaban un poco, y sentía un calor entre las piernas que me daba vergüenza reconocer. Cuando terminamos de limpiar la cocina, él dijo que iba a revisar unos papeles que había dejado en el auto. Salió por la puerta trasera, y yo me apoyé en la mesada, intentando respirar hondo. Me sentía culpable sin haber hecho nada, como si simplemente permitir ese juego de miradas ya fuera traición. No sabía si quería que se fuera o que volviera. Y cuando volvió, no traía papeles. Traía un pequeño paquete con medialunas que, según él, había comprado por costumbre de traer algo a la casa. Lo dijo con naturalidad, pero su sonrisa tenía algo distinto. Algo que me provocó un escalofrío. Nos sentamos en el living sin música, sin televisión. Solo los dos, la bandeja con medialunas. Y la tensión flotando en el aire como una tormenta que no termina de estallar. Me preguntó cómo me sentía con Marcos últimamente. No fue una pregunta cualquiera. Fue con una calma tan directa que me desarmó. Le dije la verdad, que a veces me sentía invisible. Que no era culpa de Marcos, que él era un hombre noble, trabajador. Responsable, pero que algo se había apagado. No supe por qué se lo estaba contando. Nunca hablo de eso con nadie. Y sin embargo con Ernesto las palabras salían. Solas. Me escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Solo con esos ojos fijos en mí, como si realmente quisiera entenderme. En un momento me di cuenta de que había comenzado a hablarle bajito, casi en susurros. Como si nuestras voces pudieran romper algo frágil. Me incliné apenas hacia adelante sin darme cuenta, y él también. Y cuando nuestras caras estaban a unos centímetros, sentí su respiración mezclada con la mía. No nos besamos, no en ese momento. Pero nuestras frentes se tocaron. Cerré los ojos. Podría haberme alejado, podría haber dicho algo. Pero me quedé ahí quieta, sintiendo el calor de su piel y el peso del deseo contenido. Fue más íntimo que un beso. Fue una confesión silenciosa. Y en ese instante supe que nada volvería a ser lo mismo. Me alejé primero. No por valentía, sino por miedo. Me levanté del sillón como si algo me quemara por dentro, inventando que tenía que revisar el celular o algo en la cocina. No podía dejar que eso pasara. No podía permitir que ese momento siguiera creciendo. Pero ya era tarde. Sentía su presencia incluso desde otra habitación. El cuerpo me traicionaba, el corazón me latía en el cuello, y no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de cruzar una línea que ni siquiera sabía que existía entre nosotros. Tomé un vaso de agua con manos temblorosas, como si eso pudiera enfriar lo que me ardía adentro. Ernesto se quedó en el living. No hizo ningún gesto para ceñirme. Me dio espacio. Y eso, lejos de calmarme, me alteró más. Porque no era un hombre que forzara nada. Y sin embargo su sola calma era seducción pura. No necesitaba tocarme para alterarme. Bastaba con estar cerca. Yo lo sabía. Él también. Y aunque no hablábamos del tema cada minuto que pasaba, era como un acuerdo tácito
de que algo estaba ocurriendo entre nosotros. Algo que venía gestándose en silencios, en gestos, en cosas que no se dicen pero se sienten. Volví al living, intentando recuperar el control, pero apenas me miró de nuevo con esa intensidad que me desarmaba por dentro. Me preguntó si quería que se fuera. Su voz era tranquila, como si me ofreciera una salida. Dudé. Cada parte de mí gritaba una cosa distinta. La parte correcta decía que sí que era lo mejor. Pero la parte rota, la parte cansada, la parte vacía quería que se quedara. Le dije que no hacía falta, que podía quedarse un rato más si quería. Mi voz tembló un poco. Él asintió sin decir nada más. Se recostó apenas en el sillón con ese gesto relajado que tiene. ¿Quién no necesita correr? Me senté del otro lado, pero más cerca que antes. El aire entre nosotros era espeso, casi tangible. No sé cuánto tiempo pasamos así. No hablábamos, no nos tocábamos, pero había una tensión tan intensa que sentía que podía cortarse con un suspiro. En un momento me giré para mirarlo, y él ya me estaba mirando. Fue ahí ese instante, sin palabras, sin excusas. Me acerqué lentamente. No sé si fui yo, o si fue él, tal vez ambos, pero cuando nuestros labios se encontraron, fue suave, lento, casi con miedo. No fue un beso de película. Fue un beso real, torpe, contenido, lleno de todo lo que no habíamos dicho. No sé cuánto duró, tal vez segundos, pero me estremecí entera, y no por el beso en sí, sino por lo que representaba, por lo que habíamos permitido. Nos separamos despacio, como si ninguno quisiera romper lo que acababa de pasar. Lo miré a los ojos, esperando ver arrepentimiento, pero lo que vi fue algo mucho más complejo. Era deseo, sí, pero también ternura. Comprensión, incluso tristeza. Me acarició la mejilla con el dorso de la mano sin decir nada, y yo no me aparté. Cerré los ojos. Quise llorar, pero no me salieron lágrimas. Era como si mi cuerpo no supiera si estaba haciendo algo hermoso o algo monstruoso. Solo sabía que me sentía viva. Por primera vez en años alguien me tocaba como si yo importara, como si todavía quedara algo en mí que valiera la pena. No dijimos nada después de ese beso. Él no me pidió explicaciones, y yo tampoco las. Tenía que levantarme y fui hasta la cocina de nuevo, esta vez sin excusas. Solo necesitaba espacio para pensar, para respirar, pero no servía de nada. Ya estaba hecho. Y lo más perturbador era que no me sentía mal todavía. Sentía culpa, claro, pero era una culpa mezclada con alivio. Como si algo dentro de mí hubiese estado encerrado por años y ahora al fin se hubiese roto. Estaba mareada con la adrenalina aún en el cuerpo, como si acabara de bajarme de una montaña rusa emocional. Me miré en él, reflejo del microondas, y apenas me reconocí. Tenía los labios un poco hinchados y los ojos brillosos. Parecía otra mujer. Cuando volví al living, él ya estaba de pie como si estuviera por despedirse. Nos miramos de nuevo, pero esta vez sin acercarnos. Era como si ambos supiéramos que cruzar esa línea tenía consecuencias y que volver a hacerlo ya no sería un error impulsivo, sino una decisión consciente. Me preguntó si estaba bien, y yo solo asentí. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta, que no se iba. Él se acercó, me dio un beso en la frente, uno lento, casi paternal, y salió sin decir una palabra más. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar nada ni a nadie. Y entonces me quedé sola en ese silencio pesado, con el corazón haciendo ruido en los oídos. Subí al cuarto sin prender luces. Me acosté con la ropa puesta mirando al techo. Escuché el sonido del auto alejándose por la calle, y en mi cabeza solo había una frase: ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué no se trataba solo del beso? Era todo lo que había detrás. El deseo acumulado. La necesidad de ser vista, tocada, entendida. Y lo peor es que sabía que esto no era el final, era el principio. Algo dentro de mí ya estaba decidido, aunque mi conciencia gritara lo contrario. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Sentía su olor todavía en mi ropa, en mi piel, en mi boca. Al día siguiente, cuando Marco se despertó, me preguntó si todo había estado bien con su padre. Le dije que sí sin mirarlo a los ojos.
Me abrazó por detrás mientras yo preparaba café como si no notara nada distinto en mí. Y esa fue la primera vez que sentí asco de su indiferencia. No porque él hubiera hecho algo dañino, sino porque no podía entender cómo era posible que no notara nada. ¿Era tan sencillo engañar a alguien? ¿O simplemente se encontraba tan desconectado como yo y simplemente no le interesaba? Ese pensamiento me sacudió más que el beso. La idea de que llevábamos años conviviendo como desconocidos, sin vernos, sin tocarnos, sin importarnos de verdad. Ese día pasé toda la tarde en automático. Atendí llamadas, hice compras, limpié la casa. Pero mi cabeza estaba en otro lado. Reviví el beso una y otra vez, no solo por el placer que me causó, sino por lo que representaba. Una fractura. Un quiebre silencioso en todo lo que yo creía ser. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si él iba a volver, si íbamos a hablar, si íbamos a fingir que nada había pasado. Lo único que sabía era que ya no era la misma. Y eso de algún modo me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Pasaron 2 días sin noticias de Ernesto. Yo no sabía si esperaba que él dijera algo o si prefería que no lo hiciera. Me sentía partida por la mitad. Por un lado deseaba que él me buscara, que no dejara eso en el aire como algo pasajero. Pero por otro lado también sentía pánico de que lo hiciera. Me imaginaba todos los escenarios posibles, que apareciera por sorpresa, que me llamara, que me escribiera cada vez que sonaba el celular. Se me detenía el corazón. Y al mismo tiempo me sentía miserable por necesitar eso, porque sabía que lo que había pasado estaba mal. No se suponía que me sintiera bien. No se suponía que quisiera repetirlo. Pero lo quería. Y lo reflexioné cada vez que Marcos me hablaba con esa voz monótona, cuestionándome sobre aspectos triviales, como si todo estuviera en orden. Me hablaba de trabajo, del auto, de una factura que se había vencido. Yo lo miraba y me preguntaba cuándo dejamos de hablarnos de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me miró como mujer, no como esposa, ni como madre, ni como compañera de casa? Me dolía admitirlo, pero Ernesto me había visto más en una noche que Marcos en los últimos 3 años. Era como si de pronto me diera cuenta de que había estado muerta en vida. Y no sabía si culpar a Marcos, a mí misma o al tiempo. Pero lo que sí sabía era que no quería seguir así. El viernes siguiente, Marcos tuvo que salir a una reunión de trabajo fuera de la ciudad. Me avisó esa mañana con total normalidad, como si dejarme sola un fin de semana entero fuera cosa de todos los días. Y en parte lo era. Pero ese día fue distinto porque apenas se fue. Sentí una mezcla de libertad y nerviosismo que no sabía cómo manejar. Caminé por la casa como si esperara algo. Me arreglé sin pensar, como quien se prepara para una posibilidad que no quiere admitir que desea. Me puse un vestido que hacía tiempo no usaba, uno que Marcos ni siquiera recordaría. Me pinté los labios, me miré al espejo y sentí culpa. Pero también algo parecido a ilusión. No pasó ni una hora y Ernesto tocó el timbre. Yo no lo había llamado. Él tampoco me había avisado que vendría, pero estaba ahí como si también hubiera estado esperando que ese momento se diera. Lo miré por la ventana antes de abrir. Estaba serio, sin sonreír, sin dar señales claras de por qué había venido. Abrí la puerta sin decir palabra. Él tampoco dijo nada, solo entró con esa calma suya que me sacaba el aire. Nos quedamos un segundo en silencio en el pasillo. Luego cerré la puerta con llave. No sé por qué lo hice, si por miedo o por decisión. Tal vez las dos cosas. Él me miró, dio un paso hacia mí, y esta vez no hubo dudas. Ni titubeos. Nos besamos como si lo hubiéramos estado guardando desde hacía años. No hubo palabras, no hubo explicaciones, solo cuerpos que se buscaban, que se entendían, que se necesitaban con una urgencia que yo no recordaba haber sentido jamás. Me tomó de la cintura con una firmeza suave, como si supiera exactamente cómo tocarme. Y yo me dejé llevar, porque en ese momento no era esposa, no era madre, no era nuera. Era mujer. Y estaba viva. Nos dejamos caer en el sofá como si el mundo entero se desvaneciera afuera. No había ruido, no había tiempo, solo él y yo. Y ese deseo silenciado que por fin se dejaba escuchar. No hubo torpeza.
No fue rápido, ni desesperado. Fue lento, intenso, lleno de esos silencios que pesan más que cualquier palabra. Sentía cada roce como si mi piel estuviera despierta. Por primera vez en años. Su forma de tocarme no era solo física. Había algo emocional en cada caricia, como si me estuviera diciendo sin palabras: te veo, te deseo, te valoro. Y eso fue lo que más me rompió por dentro. Porque no se trataba solo del sexo, era todo lo que venía detrás. Esa sensación de ser deseada de verdad, sin máscaras, sin obligación. No era solo cuerpo, era alma. Y eso, después de tanto tiempo vacía, me hizo llorar. Él se dio cuenta. Me limpió las lágrimas con los dedos. Preguntar por qué, como si ya supiera, como si no necesitáramos hablar para entendernos. Hicimos el amor en silencio, con esa calma profunda que tienen los que saben que están haciendo algo prohibido pero inevitable. No hubo apuro, no hubo culpa en ese instante, solo después. Cuando todo terminó y quedamos abrazados, desnudos, cubiertos apenas por una manta raída que él mismo había tirado sobre nosotros. Ahí fue cuando el silencio volvió a pesar. No dijimos nada, pero sabíamos que habíamos cruzado un límite del que ya no había regreso. No solo por el acto, sino porque los dos lo habíamos deseado conscientemente. Después de un rato, él se vistió primero. Se sentó en el borde del sofá en silencio, mirando sus zapatos como si necesitara procesar todo. Yo no sabía qué decirle. Quería pedirle que se quedara, pero también quería que se fuera, porque tenerlo ahí, después de todo, me hacía sentir vulnerable, expuesta. No como mujer, sino como persona. Me daba miedo que él se arrepintiera, que me viera como alguien débil, necesitada. Pero entonces él se giró, me miró a los ojos y dijo algo que me partió por dentro. No estás sola, Laura. Y aunque fue solo eso, sentí que alguien por fin me había dicho lo que necesitaba oír. No hablamos de lo que pasaría después. No hicimos promesas ni planes. Él se fue como había llegado, en silencio, pero dejando un terremoto adentro mío. Cerré la puerta detrás de él y me senté en el suelo desnuda, abrazando mis piernas. No. Lloré. No podía. Estaba demasiado llena de cosas como para derramar una sola lágrima. Pensaba en Marcos, en cómo reaccionaría si supiera. En sí, alguna vez me había visto con los ojos con los que su padre me había mirado esa tarde, y me di cuenta de que no. De que quizás nunca me había visto de verdad, y eso dolía más que la culpa. Porque una parte de mí entendía que había llegado a este punto por hambre emocional. No por maldad, no por deseo vacío, sino por necesidad. Esa noche, cuando Marcos volvió, me encontró en la cama con el televisor encendido pero sin volumen. Me besó en la frente como siempre. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. No me miró a los ojos. Me dijo que estaba cansado, que se iba a duchar. Yo asentí y volví a mirar la pantalla sin ver nada. Por dentro una parte de mí gritaba. Otra, en silencio, entendía que algo se había roto. Y que aunque nadie lo supiera, aunque todo siguiera igual por fuera, yo ya no era la misma. Porque ese día, aunque no lo planeara, aunque no lo buscara, sí crucé un límite. Y no sabía si quería volver atrás. Durante los días siguientes, todo lo externo volvió a la normalidad. Marcos seguía con sus rutinas, su forma metódica de hablar y moverse por la casa. Yo hacía lo mismo. Preparaba el desayuno, atendía las cosas del hogar, respondía a los mensajes del grupo familiar como si nada. Pero por dentro era un torbellino. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada rincón del living me devolvía una imagen de Ernesto, la forma en que me había tocado, la intensidad de su mirada, el modo en que me sostuvo después. Todo seguía ahí impregnado. Yo quería olvidar, pero al mismo tiempo no podía soltar eso. Era como si, de alguna manera, esa experiencia me hubiera despertado de un letargo. Me daba miedo pensar en volver a verlo. No sabía si lo querría, si había sentido lo mismo, si se arrepentía. Pero tampoco podía dejar de desearlo.
Cada vez que escuchaba el portón abrirse, mi cuerpo reaccionaba. Cada vez que Marcos mencionaba a su padre, se me tensaban los músculos. Era como vivir en una contradicción constante. Y aunque nadie notaba nada, yo estaba al borde de algo. No sabía de qué exactamente, pero sentía que no podía seguir mucho tiempo más con esa doble vida emocional. Me estaba desgastando. Y lo peor era que nadie parecía darse cuenta. Nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie notaba mis silencios. Una tarde, Ernesto apareció otra vez sin avisar. Esta vez no entró. Solo se quedó en ello. Porche con una expresión seria. Yo salí con el corazón desbocado. Él me miró fijo y me dijo: «No vine a repetir nada. Solo quería saber si estás bien». Esa simple frase me quebró. Asentí incapaz de decir una palabra. Él me tomó la mano y la apretó fuerte, como quien quiere sostener a alguien que se está cayendo. Y luego se fue. Sin más. Yo me quedé ahí de pie sintiendo un nudo en la garganta. No por lo que no hicimos, sino por lo que significó ese gesto. Porque por primera vez en mucho tiempo alguien se preocupaba por cómo me sentía de verdad. Esa noche volví a pensar en todo lo que había perdido sin darme cuenta. Años de matrimonio, de rutinas cómodas, de silencios funcionales. Marcos no era un mal hombre. Nunca me gritó. Nunca me fue infiel, al menos que yo sepa. Nunca me faltó al respeto. Pero tampoco me escuchó. Tampoco me vio. Tampoco se dio cuenta de que me estaba apagando poco a poco. Y yo también fui parte de eso. También me fui callando, acomodando, resignando. Hasta que vino alguien sin buscarlo. Encendió una chispa que me hizo recordar quién era, qué deseaba, qué sentía. Me odiaba un poco por necesitar eso. Pero me odiaba más por haberlo permitido tanto tiempo. Pasaron semanas. No volvimos a tocarnos. No volvimos a hablar de lo que pasó. Pero había algo distinto en el aire cada vez que Ernesto y yo nos cruzábamos. Una tensión suave. Una complicidad silenciosa. No necesitábamos palabras. Bastaba una mirada para saber que lo que vivimos no fue una fantasía pasajera. Fue real. Fue fuerte. Fue nuestro. Y aunque la culpa sería ahí mezclada con el deseo y el miedo, también había algo parecido a la paz. ¿Por qué? Por más que lo negara. Ese día me devolvió algo que había perdido hace años. Mi capacidad de sentir. Hubo un momento, una noche, en que estuve a punto de confesarle todo a Marcos. Había tenido un sueño con Ernesto, uno tan vívido que me desperté agitada con el cuerpo encendido y los ojos húmedos. Me senté en la cama, lo miré dormir y pensé: ¿qué estoy haciendo? Pero luego vi su rostro tranquilo, tan ajeno a todo, y me di cuenta de que no lo entendería, que lo tomaría como una traición carnal, cuando en realidad había sido emocional. ¿Qué me culparía sin saber que yo ya me había sentido abandonada mucho antes? Y tragué esa confesión como tantas otras cosas. La dejé ahogarse dentro de mí, porque no tenía dónde más llevarla. En los días siguientes, cada gesto de Marcos me parecía parte de un guión repetido. El beso apresurado. Al salir, el cómo te fue sin esperar respuesta, los silencios frente al televisor. Y empecé a entender que no todo se trataba de Ernesto. Él había sido el detonante, sí, pero el fondo del asunto era mucho más profundo. Era mi vida, mi forma de existir. Las decisiones que fui postergando por comodidad, por miedo, por costumbre. Y eso dolía más que la culpa de lo que había hecho. Porque al final, el deseo puede apagarse, pero la sensación de estar apagada por dentro, esa, es más difícil de borrar. A veces me pregunto si Ernesto siente lo mismo. Sí recuerda esa tarde como yo la recuerdo. Sí se arrepiente. Pero nunca pregunté. Nunca insistí. Tal vez porque una parte de mí no quiere saber la respuesta. Prefiere guardar ese recuerdo intacto, como un lugar al que volver en los momentos en que todo se vuelve gris. Porque eso fue para mí un momento de color, de vida, de sentirme vista, deseada, valorada, aunque fuera por un instante.
aunque fuera con la persona más inesperada. Aunque todo estuviera mal, nunca fui de juzgar a quienes engañaban a sus parejas. Pero tampoco los entendía, hasta que me pasó. Y me di cuenta de que muchas veces no es por falta de amor, sino por falta de conexión de mirada de presencia. Puedes querer mucho a alguien y aún así sentirte sola al lado de esa persona. Y eso no se arregla con palabras encantadoras ni con cenas de aniversario. Se arregla con atención verdadera, contacto emocional con ganas reales de compartir la vida. Y cuando eso falta uno, se va secando, hasta que alguien te toca sin querer y descubres que aún puedes florecer aunque sea en el lugar equivocado. Ahora cada vez que Ernesto viene a casa, todo dentro de mí se tensa, y no porque tenga miedo de que pase algo, sino porque no sé cómo manejar lo que ya pasó, porque verlo me recuerda que hubo una versión de mí que volvió a sentirse viva, y al mismo tiempo me recuerda que sigo atrapada en una vida que no sé cómo cambiar. Marcos no sospecha nada, y quizás nunca lo haga. Pero yo lo sé, y cada día convivo con esa verdad, con esa línea que crucé, con ese silencio compartido que a veces pesa más que cualquier palabra. A veces me sorprendo espiando a Ernesto con el rabillo del ojo, buscando gestos que me digan si todavía piensa en mí. Un rosa accidente de manos, una pausa al hablarme, un silencio que dura un segundo más de lo normal. Y cuando noto algo, cualquier mínima señal, mi pecho se aprieta, porque sigue ahí, porque no fue solo mío, porque él también lo sintió, pero ninguno dice nada. No lo necesitamos. Lo que vivimos no se borra ni con el tiempo ni con la culpa. Está metido en la piel, en los huesos, en la memoria del cuerpo. Marcos sigue siendo el mismo de siempre. Impecable, correcto, estable. Y yo sigo cumpliendo con mi rol. La esposa presente, la anfitriona amable, la mujer que sonríe en las fotos familiares. Nadie sospecha. Nadie se imagina. Y yo a veces me pregunto cuánto tiempo más puedo sostener esta doble vida emocional. Porque aunque no volví a tocar a Ernesto, mi mente sigue atrapada en ese momento. En esa tarde en el sillón, en ese suspiro compartido. Y sé que no hay vuelta atrás. No por lo que hicimos, sino por lo que despertó en mí. No quiero justificarme. Sé que lo que hice estuvo mal, que crucé una línea que nunca pensé cruzar. No obstante, también estoy consciente de que fue la primera ocasión en años en la que experimenté una verdadera sensación de vida, que alguien me vio sin filtros, que alguien me tocó no solo el cuerpo, sino algo mucho más profundo. Y eso no sé. Olvida. Eso deja una marca, una herida dulce, un recuerdo que duele y al mismo tiempo consuela, porque fue real, porque no fue solo deseo, fue una necesidad, fue conexión, fue todo lo que me faltaba y no sabía cómo pedir. Desde ese día. Me miro al espejo de otra forma, no con orgullo, pero tampoco con vergüenza. Me veo más entera, más despierta, más consciente de mí. Y aunque la culpa me acompañe, también me acompaña una verdad. No estoy dispuesta a volver a dormirme. No quiero seguir fingiendo que estoy bien cuando no lo estoy. No quiero seguir siendo una sombra de lo que fui. Y si para eso tuve que pasar por algo tan complejo, tan cargado, entonces que así sea. Porque prefiero eso a seguir viviendo en automático. No sé qué va a pasar entre Ernesto y yo. Tal vez nunca volvamos a cruzar esa línea. Tal vez lo que vivimos quede como un paréntesis en nuestras vidas. Pero sé que pase lo que pase, ya no soy la misma. Y eso nadie me lo puede quitar. Esa mirada que compartimos, ese tacto. Contenido, ese suspiro sostenido fue mío. Fue nuestro. Y aunque nunca lo diga en voz alta, aunque nunca lo admita frente a nadie, hay una parte de mí que siempre va a volver a ese momento. A ese instante en el que volví a sentir. A veces, en las noches. Me levanto en silencio y camino por la casa. Paso por el living, por ese sillón, y me quedo ahí de pie recordando. Me pregunto si fue una locura, una debilidad, o una señal de que algo tenía que cambiar. No tengo la respuesta. Solo sé que,
Pasó que no lo busqué, pero tampoco lo rechacé. Que me dejé llevar porque ya no podía más con la indiferencia, y que aunque me cueste admitirlo, una parte de mí volvería a hacerlo. Porque fue real. Porque fue humano. Porque me hizo sentir. Me acostumbré a convivir con esa parte de mí que nadie conoce. Esa mujer que ardió en silencio, que deseó escondido, que se permitió un momento de piel y alma con alguien prohibido. No me enorgullece, pero tampoco me arrepiento del todo. Porque fue él, reflejo exacto de lo que me faltaba. Y porque al final del día todos cargamos con algo que no decimos. Algo que nos rompe y nos construye al mismo tiempo. Lo mío fue ese instante con Ernesto. A veces creo que si Marco supiera todo lo que callé, lo que sentí, lo que necesité, tal vez me miraría distinto. Tal vez se daría cuenta de que no se trata de sexo, de traición física, de pasión fugaz. Se trata de presencia, de emoción, de estar realmente con alguien, no solo al lado. Pero ya no espero eso de él, ni de nadie. Lo único que quiero es no volver a perderme, no volver a apagarme por dentro, y si eso implica cargar con una culpa silenciosa, entonces la cargo. Pero despierta, entera, viva. Gracias por leerme. No sé si alguien va a entender todo esto, solo necesitaba contarlo, sacarlo de adentro. A veces escribirlo es la única forma de seguir adelante, de ponerle nombre a eso que uno guarda muy adentro. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme sin juzgar. A veces eso ya es suficiente.